Bueno, bienvenidos una vez más a HR Express, un podcast de Mandú by Visma. Hoy vamos a hablar con una persona clave que es de Despegar. Pero no vamos a estar hablando de venta de pasajes, ni de aviones, ni de paquetes aéreos, ni nada de lo que los caracteriza a Despegar, sino de cómo su cultura tecnológica los hizo llegar a donde están. Hoy vamos a hablar con Josefina Jaer, que es la directora de Talento y Asuntos Corporativos de Despegar. Ella es socióloga, lleva trabajando en Despegar hace más de 10 años y nos va a contar un poquito todo de cómo fue su carrera hasta llegar a donde está hoy en Despegar y cómo Despegar es uno de los pioneros en el uso de la AI Workforce, que vendría a ser trabajadores de IA mezclados con trabajadores humanos. Así que vamos a ello. Bienvenidos a HR Express, un espacio creado para quienes creen en el poder de la tecnología y las personas. Aquí escucharás a líderes y profesionales de recursos humanos que están transformando el mundo del trabajo, aprendizajes, experiencias, decisiones que transforman equipos y más, de manera express. HR Express es un podcast de Mandú. En Mandú creemos en empresas que crecen desde su gente y creamos tecnología que impulsa ese camino. Bueno, José, bienvenida al podcast y gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Un placer. Bueno, José, vamos a darle, nos metemos de lleno en tema. Y antes, para quienes nos están escuchando, me encantaría que nos cuentes un poquito de quién es José, cómo una persona que estudia sociología, está bien sociología, ¿no? Sí, exacto. Termina liderando people en una compañía tech como Despegar. Así que si querés nos podés resumir un poquito de tu recorrido. Bueno, yo me recibí socióloga, empecé a trabajar en encuestas de recursos humanos, o sea, como que procesaba los datos de grandes volúmenes de encuestas de recursos humanos en Accenture. Ok. Estuve 5 años ahí, después pasé a Despegar, que estaba en un momento pre-IPO, era un momento medio startup. Primero al área de recursos humanos, después pasé al área de PR. Antes de la IPO, crecí ahí un poco, asuntos públicos, estuve 6 años más o menos, y ahora hace 2 años volví a HR con las 2 funciones. Así que, digamos, primero entré por el dato por el manejo de datos a recursos humanos y después con el input de cómo se maneja, digamos, cuál es el resultado de las encuestas de clima, para qué se usan y demás. Me empecé a meter. Así que ese fue como un poco el recorrido. Bien, y contanos hoy en día cuál es tu rol, cómo es el nombre que tiene tu rol en Despe. Bueno, el rol es un poco largo porque llevo varias funciones. Llevo por un lado asuntos públicos y PR, o sea, todo como un lado más externo. Sí. Llevo todo el área de Talent Development, cultura, que para nosotros es mega central y seguramente vamos a hablar un poco de eso porque es la forma en la que operamos, la forma en la que trabajamos y cómo empoderamos a los equipos, y comunicaciones internas. ¿Y Talent Development lo dije? Dijiste. También. Súper. ¿Hace cuánto tiempo estás en Despegar? Hace 10 años, un poquito más de 10 años. Un poquito más de 10 años. La pregunta entonces relacionada con tus 10 años es, y sobre todo estando en un momento en el cual, viste, la gente rota de compañías, está 2 años, y ya estar 2 años, 3 años es un montón. ¿Qué pasó, qué viste y qué te motivó a quedarte después de 10 años en una compañía? ¿No? Sí, primero, si 10 años es un montón, no me parece que hayan pasado 10 años. Okay. Y creo que lo que me pasó, que hay muchos en Despegar, o muchos de mi camada que seguimos en Despegar, creo que me pasó lo mismo, comparto, que fueron como empresas distintas, ¿no? O sea, cuando yo entré, un poco te decía, entré y era un startup súper consolidado, una empresa que tenía fondos, pero bueno, ya tenía la idea de hacer una IPO. Eso fue a fines del 2015, ahí recién empezaba, digamos, para situarnos contexto Argentina, el gobierno de Macri Argentina venía como bastante cerrada al mercado internacional, y recién en 2017 nosotros hicimos el IPO, que fue el primer IPO argentino después de no sé cuántos años, o sea, fue como un momento. Así que entre 2015 y 2017 fue un tipo de compañía. Después, cuando empezamos a ser públicos, fue otro tipo de compañía, porque bueno, había un montón de cuestiones primero de ser públicos en Estados Unidos. Y nosotros habíamos levantado bastante plata, entonces teníamos como varios planes de expansión. Hicimos M&A, compramos varias empresas, compramos Viajes Falabella. En ese momento, justo antes de la pandemia, compramos Best Day.
Bueno, después vino la pandemia. Bueno. Antes de la pandemia hicimos el rebranding, o sea, cambiamos nuestra marca. Todo para una marca súper consolidada es una súper movida. Bueno, todas esas cosas Claro. fueron como momentos. La pandemia fue un momento en sí mismo. Y después de la pandemia, que salimos como fortalecidos con otro modelo de negocio, te diría, o sea, con otra forma de operar, hasta, no sé, le salía la pandemia, habrá sido 2021, 2022, y en el 2024 anunciamos la adquisición por parte de Prosus, que se terminó haciendo el año pasado. Ahí nos deslistamos, o sea, dejamos de ser una empresa pública. Y estamos en un ecosistema de empresas de tecnología. Hoy a la mañana, por ejemplo, estuvimos con emprendedores de Tencent, que es una empresa china de tecnologías, claro, como la mayor. No sé, como que te da acceso a un ecosistema de compañías, claro, y de perspectivas tremendas. O sea, me estás mencionando, digamos, uno de los motivos por los que te quedaste es porque pasaste por tantos estadios de la compañía distintos que te hicieron, me imagino, que vivir un montón de cosas distintas. ¿Hay algo más que quizás vos dijiste? Y más que nada lo pienso, nos están escuchando gente que están en sus comienzos de sus carreras, quizás con carreras avanzadas, quizás con carreras más estancadas, y se preguntan eso, bueno, tengo que dar un salto vertical hacia otra compañía, me tengo que quedar apuesto, y ahí es donde yo te pregunto en cuál fue, porque claramente vos viste algo que estuvo bien visto, ¿no? Más allá de la fortuna o no fortuna de estar en una empresa excepcional como Despegar, pero digo, ¿cuáles son esas señales que uno tiene que ir censando en tu experiencia para decir, tengo mucho acá para sacarle jugo? Mira, creo que hubo algo de que tuve la suerte de estar en esos momentos quizás y de esto, de poder aprovecharlo, que fue como una cercanía al equipo de liderazgo, ¿no? Como cercanía en momentos de toma de decisiones, o sea, poder estar en liderazgo, esas... perdón, ¿te referís a quién sería el liderazgo? No, de C-Level, Okay. O sea, de C-Level o de gerentes generales de países, o sea, yo trabajo muy cerca de esas mesas y Bien. eso... como ese nivel de exposición de conversaciones, de, no sé, de forma de presentar, de pensar, todo eso para mí es invaluable. Está buenísimo. Quiero hacer un doble clic en algo que vos mencionaste, que me dijiste que pasaron por la pandemia, ¿no? Compañía de viajes, pandemia, los viajes no es que bajaron un poquito muchísimo. ¿Cómo surfearon la pandemia, ¿no? Sobre todo, digo, la incertidumbre de la gente, el revenue, digamos, la facturación yendo casi a cero, o no lo sé, pero digamos, muy Sí. rozando el número cero. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo se maneja una crisis de semejante? Y aparte no es una compañía chiquita, ¿no? Sí, mira, sí, compañía de viajes y incertidumbre total, no tuvimos casi cero, tuvimos flujo de caja negativo, Okay. O sea, sí. más ácido fue todavía y éramos en ese momento una empresa pública, digamos, no había forma No se puede caretear eso. Claro, no se podía ocultar. Sí. Eran nuestros balances públicos, cada 3 meses hacíamos nuestras calls con inversores y teníamos que contar dónde estábamos y cuál era el plan. Y te diría que al principio lo manejamos como... No pensamos que la magnitud de la crisis era tal. Creo que a casi nadie le pasó eso, digamos, de verla tan rápido, pero sí tomamos algunas decisiones súper importantes en relación a, no sé, al equipo, a cómo trabajar. Antes de que se instaurara home office en los países, ya lo habíamos, como nosotros ya lo habíamos hecho prácticamente, y muy rápido achicamos nuestro espacio de oficina. O sea, Okay. Como que empezamos a pensar en modo de hacer nuestra estructura más liviana. Y cuáles eran como las cosas que podíamos prescindir. Por ejemplo, si estábamos haciendo home office, achicar los metros de una oficina que está espectacular en Puerto Madero, la achicamos mucho, después la cambiamos, pero vamos, tomamos así decisiones que nos fueron llevando a salir mejor de lo que estábamos. O sea, nosotros pasamos la pandemia y después de la pandemia teníamos mejores resultados en términos de margen y revenue que los que teníamos previo, porque obviamente nos llevó a hacer como una reingeniería de cómo manejábamos cada uno de los contratos, las negociaciones con partners, con proveedores, con clientes. Sé que sí, hicimos como... tuvimos como en vivo esa instancia de consultoría por ahí que tienen empresas, de bueno, ¿qué hacemos en este momento tan crítico? ¿Hay alguna receta ahí, digamos, sobre todo cómo se mantiene la calma, ¿no? Porque es una cuestión de, me imagino,
estoy hablando sin saber, ¿no? Pero que la gente tenía miedo por sus puestos de trabajo, diciendo, ¿me van a poder pagar el sueldo? ¿Voy a tener mi trabajo el día de mañana? ¿Cómo manejan eso? Obviamente la calma es difícil de mantener, pero hay que tenerla. ¿Hay algo que nos puedas compartir, viste, de todo ese aprendizaje? Sí, creo que lo que tuvimos mucho siempre fue bastante transparencia en las conversaciones, ¿no? O sea, ahí rápido como que fuimos instaurando como alguna cadencia de comunicación. Al principio, bueno, eran todas medio comité crisis, te diría, como bueno, con crisis contingencia, pero ya era como una cadencia de 2 veces por semana nos reuníamos, después como con los equipos trabajamos muy cerca y como muy enfocados en tenemos que mantener la compañía a flote, o sea, como que el foco era ese. Como, modo supervivencia. Sí, digamos, sí, pero que todos lo supiéramos, porque es importante que todos estuviéramos remando para la misma ¿a qué dirección. nivel? O sea, mostraban el P&L, me refiero al flujo de caja, venimos acá en menos 5, en menos 10, en menos 20, o quizás conceptualmente se comunicaba. Al equipo de liderazgo sí, al P&L, después a todo el resto del equipo conceptualmente, que igual obviamente trabajamos en una industria, o sea, en la industria de viajes, todos, digamos, sabíamos. Claro. Sí. Y bueno, y nuestras contrapartes, los partners y demás, también estaban en esas situaciones, así que como tratar de pensar salidas en conjunto como industria y como ecosistema, no solamente como, bueno, Despegar, una empresa, una agencia de viajes, sino Despegar como parte de un engranaje de una industria que tiene, vamos, lo que tiene espectacular la industria de viajes. Nosotros estamos tenemos como una observación así como desde el mundo de la tecnología, pero la industria de viajes tiene esta cosa real que el AI nunca te lo va a reemplazar, que es lo que sentís cuando estás en el lugar que visitas, y ese lugar que visitas genera empleo para la persona que te aloja, para la persona que te da un servicio, que vas al restaurante, que vas a hacer una actividad. O sea, tiene una cadena de empleo larga, grande. Entonces teníamos como también esa responsabilidad en el engranaje de pensar cómo salvábamos de alguna manera la industria de viajes, que después tuvo como ese revenge, viste, en el consumo de bueno, quiero salir y comerme el mundo ahora que se abrió la cuarentena o lo que sea que pasó en cada país. Así que bueno, te diría que también lo pensamos muy en conjunto con nuestros socios comerciales, gobiernos, o sea, todas las personas que afecta, digamos. Entonces, perdón, José, digo, porque hablamos de pandemia, pero en realidad esto se puede asemejar a cualquier compañía pasa por momentos de crisis, sea porque tu industria está sangrando, porque tu compañía, tu modelo de negocios o por un montón de cosas, ¿no? Quizás me quedo mucho con la transparencia, o sea, ¿y por qué? ¿Qué crees que se gana o qué vieron ustedes que se ganaba con esa transparencia para quien esté escuchando, ¿no? Yo creo que ganás algo que nosotros ahora, que estamos en otro momento de compañía y que queremos, estamos con un objetivo de hacer crecer por 3, o sea, 3x la compañía, y para hacer eso necesitas tener alta autonomía y alto alineamiento. O sea, nosotros, nuestros jefes, nuestros líderes no podían estar en todas las decisiones que se tomaban en la pandemia, por ejemplo, tenían que sí o sí explicarle al equipo lo que necesitábamos hacer. O sea, entonces ahí es como tenías que tener a los equipos súper informados, digamos, liderar bien por contexto para que cada uno pudiera tomar la decisión que te llevara a meter un gol, digamos, de alguna manera, ¿no? Con una analogía. Sí. Creo que eso es lo que te da. O sea, tener transparencia te da alineamiento. Bueno. Y eso te da autonomía a los equipos. No tenés que estar vos en todas las decisiones, sino que como líder puedes confiar que el criterio, digamos, está en la mesa. Está el miedo, ¿viste? El de, che, si tiro lo que nos está pasando en la situación de crisis, la gente se asusta, se va, labura media máquina, viste, 1000 cosas pueden pasar por la cabeza de las personas. Ustedes hicieron quizás lo contrario, vamos a decir cómo estamos, y vamos a hacer que todos rememos para el mismo lado, ¿no? Y le funcionó, se puede decir en algún punto. Sí, total. Bueno. Sí. Che, perdón, me encantó este tema, pero digo, para explotar al máximo tu cabeza y sacar un montón de conocimiento interesante, si querés, paso como a un tema que a mí me copa mucho, que es, yo conozco Despegar también hace 15, 10 años. Y lo que me sorprendió siempre es cuando escuchaba de alguien de Despegar, pero no de un área en particular, de todas. Viene a Despegar de marketing, es un capo. Viene a Despegar tecnología, es un capo. Viene a Despegar tal, es una genia. Entonces, hay algo que pasa con Despegar que es una especie de... Es una compañía.
de viajes con un ADN extremadamente tecnológico, ¿no? Que parece ser que es lo que los diferencia. Ahora, ¿qué significa ese mindset para ustedes? ¿Cómo lo logran y cómo lo ves vos desde tu perspectiva? Mira, sí, nosotros somos eso que dijiste vos de los dos mundos. Somos, le decimos Travel Tech, ¿no? Somos una compañía de tecnología para la industria de viajes. Entonces, unimos como esos dos mundos de tecnología. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de operar es de empresa de tecnología. O sea, cómo abordamos los problemas, cómo abordamos las oportunidades, cómo pensamos los siguientes pasos, es desde la perspectiva de tecnología, porque creemos que eso es lo que, no sé, nosotros nacimos en el 99, hace más de 25 años, fuimos la primera empresa en América Latina que permitió que compraras un ticket online. Después, un montón de empresas hicieron catch up de eso, todas, te diría, desde las líneas aéreas, que son nuestros socios, hasta otras agencias de viaje. En el 2012 desarrollamos la app y empezamos a desarrollar mobile y pensamos, bueno, la gente va a comprar por el teléfono. Que no era tan obvio en el 2012. No, para nada. Después, obviamente, todos hicieron catch up. Y en el 2024, te digo como tres, como así como mojones, y en el 2024 lanzamos Sofía, que es nuestra asistente de inteligencia artificial generativa, que en ese momento, hace 2 años, Sofía te hablaba en lenguaje natural. Además, no es que es un bot, sino que podés conversar con Sofía y te recomendaba y te ayudaba a recomendar tu próximo viaje. Hoy Sofía vende, Sofía cierra una venta. A lo que hoy es como nosotros siempre pensamos como, bueno, un paso más adelante en términos de cómo hacer esto, que es de un flujo tradicional, con tecnología. Y cómo, bueno, y después eso tiene un montón de derivadas en la forma de operar. Y nosotros creemos que, así como te decía, somos un engranaje en la industria de viajes, que hay una oportunidad gigante. O sea, hoy en América Latina casi el 50% de los viajes se compran de manera offline. Wow, un montón. O sea, y en, no sé, en un mercado maduro está el 80%. O sea, espacio para crecer hay un montón. Nosotros también, te digo, somos una empresa de tecnología que tenemos tiendas físicas. O sea, nosotros estamos donde está el viajero. Vos querés viajar, está Despegar en la forma que, digamos, que vos necesites. Pero nuestras tiendas están como embebidas en tecnología. Pero déjame profundizar, porque, digo, imaginémonos que nos está escuchando alguien que lidera quizás people o recursos humanos, una compañía, y no se identifica con esto que decimos de tenemos un ADN tecnológico. ¿Qué crees vos que lo diferencia? ¿Qué significa tener un ADN tecnológico? ¿Qué? Te voy a decir pavadas, ¿no? Pero digo, ¿qué es? ¿Que el equipo de tecnología se meta en las decisiones? ¿Es que todo lo pensemos en cómo lo eficientizo? ¿Por dónde pasa tener ADN tecnológico? Sí. Está buena la pregunta. Mira, no es tanto que, por ejemplo, AI ahora, ¿no? AI, no es que la agenda de AI la lidera IT, el equipo de tecnología. O sea, obviamente que es el que más sabe del tema, pero nosotros vemos AI como un cambio cultural, digamos, como un cambio en la forma de proceso productivo de alguna manera, ¿no? Entonces es de cómo operamos todos como equipo, hay 2 ejemplos que se me vienen a la cabeza, pero uno te digo como esto de usar Sofía, que es esta agente de inteligencia artificial generativa, como para ayudarnos en la venta, en la postventa. No es que pensamos, vamos a tener menos, no sé, vamos a poder vender menos los agentes humanos porque tenemos Sofía. No, vamos a vender más. Porque además si no lo hacemos nosotros, por ahí viene otra empresa y lo hace. Entonces lo que nosotros tenemos que estar todo el tiempo, digamos, es como nuestro mindset es eso, es pensar cómo desde la tecnología podemos resolver o podemos mejorar un proceso que ya existe. Qué interesante. Aparte, digamos, no quiero ser categórico con una oración, pero en general quien suele reemplazar industrias que desaparecen son por avances tecnológicos. Entonces parte, digamos, de mindset de compañías estar viendo 2, 5, 10 años adelante en quién me va a ganar o me va a reemplazar. Generalmente es estar pensando qué tecnologías van a surgir. Sí. Por ende, bueno, me gusta conceptualmente la lógica, está bueno, no lo había pensado. A ver, me quiero meter en un tema, pero muy relacionado con esto, que es lo que hace unos meses empezamos a escuchar, diría entre febrero, marzo del 2026, que son las modalidades de trabajo híbridas entre humanos y agentes, ¿no? La famosa AI Workforce, que
en teoría son modalidades que te ayudan a exponencialmente ser más rápido, más eficiente, etc. La primera pregunta que te quiero hacer es, si usan una AI Workforce, ¿de dónde sale? ¿Qué es el equipo de tecnología? O sea, ¿tengo que traer a mi equipo de tecnología que me lo diga? ¿Cómo me doy cuenta que lo tengo que usar? Sí. ¿Quién? ¿Viste? O sea, sí, nosotros tenemos AI Workforce, lo medimos, o sea, es un KPI, digamos, y lo buscamos hacer crecerlo. Y, o sea, si bien es verdad, la primera propuesta de pensar en AI Workforce vino del área de tecnología hace un año, más o menos. ¿hace un año? Sí. ¡Wow! Hace un año, y ahí lo que hicimos fue, entre el equipo de IT y el equipo de People, porque había mucho de cambio cultural y de comunicaciones, y el equipo de liderazgo full in, digamos, de todo el C-level, pensamos primero en una competencia, o sea, pensamos como un juego, y es como si tuvieras ayuda infinita para hacer tu trabajo, ¿qué cambiarías y cómo? Entonces, esa fue como la primera pregunta, y después empezamos a darles herramientas. ¿Y qué hallaron de eso? ¿Qué se plantearon? Lo que puedas contar. Sí, sí. De todo, hay una que tiene un efecto súper concreto en nuestros clientes, que es para los que trabajamos, básicamente, es mejoramos mucho la atención de postventa de los clientes, porque nosotros, ¿qué pasa? Vos con cualquier servicio tenés una operación montada en la que no tenés planteado atender al 100% de tus clientes, porque no el 100% de tus clientes tiene una gestión de postventa. Gente que compra un viaje, viaja, chau. Hay gente que compra un viaje, me enfermé, no puedo viajar, tengo que llamar, gestionar, hacer el cambio. Nosotros somos una agencia de viajes, entonces tengo que hablar con la línea aérea, buscar otro lugar, hacer un cobro si existe, bueno, lo que sea, cambiar el hotel, si compraste un paquete, o sea, hay gestiones más complejas. Entonces lo que hacíamos normalmente es tener como una especie de triage para la postventa. Si vos me llamás y tu viaje es en 5 meses, te voy a decir, completame acá este formulario, yo te llamo, porque por ahí el que está al lado tuyo viaja mañana y entonces necesito priorizar, atender al que viaja mañana, porque es más urgente. Total. Con AI lo que hicimos fue abrir el teléfono a todos, porque atiende Sofía por voz. Sofía por teléfono te atiende y resuelve el 80% de las cuestiones, las resuelve Sofía, porque a veces la gente llama para decir, no sé hacer el web check-in. Es una pavada, te lo explica Sofía. Bien interesante. O sea, por vos es una guía. Sí. Así que digo, ese y tuvo un efecto real, concreto en la experiencia de usuarios. Okay. Pero el primer paso fue pensar, bueno, ¿qué harías si tuvieses ayuda infinita? La segunda fue, usen todas estas herramientas. En ese momento era ChatGPT Pro, no sé, Gemini, o sea, herramientas de AI pagas, obviamente, por un tema de seguridad y obviamente no usamos las versiones gratis. Y hicimos, no sé, Office Hour, o sea, como había en las oficinas, sigue habiendo momentos en los que vos tenés tu proyecto, tú estás creando tu agente, querés ver que alguien del equipo de tecnología te ayude o de otro equipo. Entonces, como mucho de experimentar entre todos. Y después pedíamos, presenta tu proyecto o presenta tu agente según categorías, y en función de eso dimos algunos premios. Eso lo hicimos ya 2 veces. O sea, pero eso un poco fue para invitar a que no es una cosa fuente código que solamente el equipo de IT lo puede hacer, sino todos los equipos lo pueden hacer. Okay. Solamente lo que tenés que pensar es ¿qué harías? ¿Qué no estás haciendo que decís, bueno, no sé, yo no puedo estar, pues desde el lado de People, no puedo escuchar todas las conversaciones de feedback que existen y después decirle, y me gustaría como después a los líderes decirle, mirá, acá, no sé, para dar feedback hubieses empezado por acá, no sé, viste, modo sándwich, o dar ejemplos concretos, o feedback, digamos que no puedo escuchar esas conversaciones, pero sí lo que puedo hacer es crear un agente de AI en la que vos le vas como que te ayude y que te guíe a cómo llevar una conversación de feedback, que le puedas poner los ejemplos concretos, que te ayude a pensar preguntas, que te ayude a pensar planes de acción. Y esos serían unos HRBPs infinitos, de alguna manera, pero lo tenés con agentes de AI. Algo me parece interesante que dijiste vos, que quizás en Despegar lo vieron mucho antes que yo, pero por lo menos, digamos, yo soy técnico, si bien me dediqué después más a lo más comercial o relacional. Yo tengo formación técnica, pero yo no programé nunca. O sea, programé, pero hace mucho no programo. Y me pasó en los últimos 3 meses que
era como de pronto tenés un superpoder. Antes era, bueno, necesito el equipo de IT pedirle esto y que cuando pueda me lo priorice en su roadmap y me lo haga, cosa que mucha gente se rendía y decía, bueno, es de acá a años. Hoy en día cualquier persona, y quizás para lo que nos escuchan, que lo sepan, digamos, que una persona sin formación técnica, sin conocimientos técnicos o de lenguajes de programación, puede, digamos, ejecutar y armar un software, que acá quiero poner un asterisco, no es que simplemente lo hace y ya está, y tiene que hablar con el equipo de IT por temas de seguridad, por temas de escalabilidad, por un montón de temas, pero digo, ya no está esa complejidad técnica para hacer cosas. Digamos, nosotros en Lara AI, que es la compañía que yo manejo, de pronto tenemos cada uno de los líderes usando con Cloud Code, armando sus propias soluciones, ¿no? Y nos ahorra una cantidad de tiempo, incluso para uso interno, ni siquiera para uso externo. Por eso digo, se está democratizando el acceso a la creación de software en un montón de aspectos. Entonces, cuando vos hablabas de quizás de armarte tu agente, no es que le tengo que pedir al equipo de IT que me arme un agente, es lo puedo armar yo, ¿no? O ¿lo veías así? O... Sí, no, sí, totalmente. De hecho, hace un par de meses lo que sí hizo el equipo de IT, que estuvo buenísimo, fue armar un agente que te ayuda a armar agentes. Mira qué interesante. Entonces, por ahí, como tu primera conversación era con un agente, decir, necesito resolver este problema. Entonces, por ahí lo que te ayudaba ese agente era guiarte en preguntas y cosas que tenías que tener en cuenta a la hora de hacer el prompt. Bueno, nada, viste, como que es un loop, viste. Claro. Para mí, donde estamos asistiendo, no voy a decir ninguna genialidad, pero estamos asistiendo a un momento de cambio de productividad, de cambio de lógica productiva de alguna manera. Y eso te fuerza a pensar de otra manera tu día a día, la forma que liderás, la forma que contratás, no sé, como sos líder de un equipo y bueno, ahora por ahí sos líder de un equipo humano y un equipo con agentes y a quién te conviene contratar, digamos, contratar gente que sabe hacer que para mí es contratar gente que sabe aprender, que sabe cambiar, que no sé, que se arriesga, qué sé yo, como que creo que también te va cambiando. Y sí, creo que se pueden cambiar las formas de pensar. Ok, me gusta ese approach. Algo que está pasando muy loco es, a mí me pasa que cada vez que leo, cada semana que pasa, veo algo nuevo, que de pronto antes era la IA, el chat. Después te metieron los agentes, que es, bueno, son personas que son agentes que vos le decís algo y razona, piensa, habla con otros agentes y te decide, ¿no? Y ahora empecé a hablar, no sé si escuchaste, empecé a escuchar de hablar de los orchestrators, que son como orquestadores de agentes, ¿no? Sí. Entonces, en algún punto es muy, o sea, sé que esta conversación de me van a reemplazar o no viene hace mucho, ¿no? Pero cada vez, si lo miro en términos narrativos, parece que sí. Entonces, la pregunta que te hago a vos es, ¿esto me achica mi equipo, me agrega músculo? ¿Cómo hago para que la gente lo perciba bien? Pero incluso siendo muy transparente, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que hay veces que lamentablemente puede achicar algunos equipos o quitar algunos puestos de trabajo. ¿Cuál es tu approach? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vieron en Despegar? Sí, nosotros lo pensamos con esto de ayuda infinita, digamos, ¿qué haríamos si, de hecho, cómo le estamos midiendo ahora es, si nuestra capacidad es 100, AI Workforce es X% sobre ese 100, ¿no? Entonces, nuestra capacidad, nuestro equipo da 100, AI Workforce da 20, entonces tenemos 120 de capacidad. Y así como que le vamos como agregando layers o músculo on top of lo que ya tenemos. Bien. ¿Pero capacidad de qué, por ejemplo? ¿Cómo lo miden? Nosotros, bueno, medimos los procesos y, por ejemplo, el ejemplo de atención del teléfono, claro, ese es uno, o sea, o lo mismo que te decía, lo del feedback, por ejemplo, de cómo dar feedback. Tenemos agentes prendidos para darle feedback a agentes humanos que atienden gestiones de postventa, por ejemplo. Entonces, bueno, mira, terminó esta llamada. El cliente, no sé, necesitaba tal y tal cosa, vos le preguntaste tal y tal otra. Fíjate en la próxima, ser más puntual en esta y esta. O sea, no podrías tener un supervisor por cada uno de las agentes de postventa, porque es carísimo. Pero así lo tenés, lo mejorás y mejorás la productividad de la persona, la atención del cliente, que al final es lo que queremos, ¿no? Que nuestros clientes tengan una mejor experiencia. Entonces sí, nosotros como documentamos, o sea, ahora lo estamos haciendo, qué procesos corremos con AI y digamos cuál es el valor que genera. Interesante. Entonces sí,
y un poco lo que transmitimos a los equipos es, esta es la nueva realidad, digamos, como que la verdad es que qué suerte que estamos en Despegar, de alguna manera, que empujamos mucho y que enseñamos mucho, o sea, como es parte importante de nuestro día a día, usar AI para mejorar nuestros procesos, para lo que sea, ¿no? Como que vamos, el approach que yo tengo con mi equipo es aprovechemos, porque Total. quizás digamos, hay un montón de personas que trabajan en empresas que no son de tecnología o son de tecnología pero le tienen miedo. Claro. Ahí hay que esto es una ventaja como competitiva, Absolutamente. como profesional, digo, ¿no? Que como marca Más empleadora, sí. atrae yo voy a laburar en una compañía Sí. que se va a meter en lo que estamos haciendo, Sí. en las últimas tendencias y me va a ayudar en mi carrera. Es un lindo tema, esa lucha continua, ¿no? Vos mencionaste Sofía, ¿no? Sé que Sofía no es un workforce del equipo de recursos humanos, pero mi pregunta es, y lo que me pueda responder, ¿quién vende mejor? ¿Sofía o los humanos? Mira, está buenísima la pregunta y sí, es verdad, no es Sofía, de hecho Sofía es casi es un orquestador, porque son muchos agentes y justo lo mencionaste porque tenés Sofía de venta, Sofía de postventa y se va, solo que digamos la llamamos así a nuestra asistente de inteligencia de cara a los clientes, y Sofía también ayuda a los agentes que venden, humanos, ¿no? O sea, nosotros tenemos personas que venden por call center, personas que venden por WhatsApp, personas que venden físicamente, digamos, en tiendas, y obviamente la gente que compra en digamos, en el old school Despegar de alguna manera, que es en el sitio y en la app. Pero tenemos todo el resto. Nosotros medimos justamente esa efectividad, y lo que nos pasa es que las personas humanas, los agentes humanos nos piden que quieren usar Sofía, porque Sofía les pasa como hot leads de alguna manera, o sea, como ventas que se están por concretar, y juntos, si nosotros analizamos cuánto vende Sofía y cuánto vende un agente humano, machean, casi venden lo mismo. Pero cuando los juntamos, vende 2.5, o sea, aumenta en 2.5 la capacidad que tienen separados. Mira qué interesante. Así que sí, es como es muy concreto, ¿viste? Y es como una súper razón para liderar equipos humanos y agénticos. Me encanta. Sí, Sofi, ya te dije Sofi, me mezcló Sofi con José. Sí. José, llegando al final, tengo quizás algunas preguntas para hacerte. La primera es, ¿hay algún tip que nos puedas decir a los profesionales de recursos humanos, algún líder, sobre qué habilidad tengo que ganar o tengo que desarrollar para seguir siendo relevante de acá a los años que vienen? Ya no quiero hablar de años, mejor a los meses que vienen, porque va todo muy rápido, digamos. Sí. Y yo creo que esta capacidad de adaptarse, ¿no? Como la flexibilidad, la capacidad de aprender, como... y sí creo que hay algo como... Bueno, algo mencioné, como que a nivel para nosotros cultura es súper relevante, porque a medida que, las empresas crecen, no sé, digamos, el contexto cambia, como que hay algo de lo que vos querés transmitir como líder o como, no sé, founder de una compañía, CEO de una compañía, lo que es el rol que tengas, o líder de un área, que es el cómo, ¿no? Hay algo del cómo que es súper importante, porque por ahí los resultados llegan, no sé, con estos crecimientos exponenciales gracias a AI, gracias a tecnología, pero hay algo del cómo que es muy relevante y que es muy humano, ¿no? Y estar cerca de ese cómo, que esa forma de trabajar o esa forma de llegar al resultado, que obviamente no es que es una fórmula matemática, sino, no sé, cómo operamos, cómo pensamos solucionar los problemas, bueno, a través de la tecnología, y cómo lo hacemos, bueno, probando. Y si lo haces probando, no tenés tiempo para tener el escenario A, B, C, D y, no sé, y tener un pipeline de 5 semanas vistas. No, lo tenés que hacer más o menos rápido. Bueno, como ese cómo, me parece que es un rol de liderazgo que es indelegable, de alguna manera. Y eso creo que como líder, si te falta eso, bueno, empezá a trabajarlo. Porque va a ser algo que trasciende, ¿no? Es algo que trasciende. Total. Bueno, José, a ver,
Tengo una pregunta más que no está en ningún script, pero si la tenés top of mind me la respondes, que es, ¿hay algún libro que te haya gustado a vos al respecto que puedas recomendar como de alguna lectura? Mira, justo hace poco tuvimos suerte de conversar con el autor de un libro que se llama Exponential Organizations, y que para mí hay algo que dice Salim de esto, de cuál es la diferencia de las empresas que crecen de forma lineal que las que crecen en forma exponencial. Tecnología. Sí. Y que me parece pero es el mindset también, como que es la forma de pensarlo. Y creo que ese libro lo recomiendo y buscarlo a él. Bueno, acá en el plano Argentina, Santiago Bilinsky trabajó un poco con él también. O sea, como esa forma de pensar está buena. Okay. ¿No? Yo lo leí ese libro, está en español también, que se llama Organizaciones Exponenciales. Es transformador en ver cómo se piensa una compañía y cómo en escalarla y con tecnología. Con varios ejemplos, y bueno, Santi también es buenísimo. Yo Santi lo conozco y también tiene un podcast increíble con una capacidad de explicar las cosas que está pasando, y a veces habla mucho de la IA, ¿no? También, y cómo nos afecta. Así que comparto a ambos autores. Bueno, buenísimo. Bueno, José, un placer tenerte en el podcast. Mil gracias por estar acá. Gracias a vos, Guido, y gracias a todos por escuchar.